Jóvenes, vamos a mencionar dos tipos de modelos. Ya el primero, el modelo de negocio, para ir ya capturando alguna información, trabajando con la parte del método de Ishikawa. Ishikawa es el nombre del autor, que es un diagrama de multicausalidad para poder descubrir cuáles son los problemas que se detectan dentro de un proceso. O sea, lo que sugiere es hacer mediante lluvias de ideas para poder trabajar bajo un contexto y tener claramente las características necesarias. Entonces, para eso, vamos a ver algunas características y vamos a ir definiendo lo que van a hacer en su proyecto. Entonces, en primera instancia, un poquito de definición. Este diagrama básicamente está construido por su autor, está utilizándose en varios aspectos dentro de los procesos que hoy en día se pueden considerar.
Este diagrama también conocido como la espina de pescado, no sé si lo han escuchado, por el simple hecho que tiene causa-efecto, de tal forma de que se pueda evidenciar las características necesarias a través de las categorías. Entonces, tal es así que cada una de estas categorías va a tener un conjunto de características. ¿Por qué se llama espina de pescado? Fíjense, la idea es poder evidenciar el problema aquí. Ahí estarían entonces todo lo que vienen a ser los procesos de negocio trabajados dentro del problema. Van a tener las distintas categorías. Esas categorías van a estar identificadas por los procesos de negocio que se tenga que hacer. Aquí vamos a diseñar las características necesarias. Sería una categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4. El problema principal estará acá. Aquí será el problema principal. Tal es el caso de que querramos en algún momento ver qué ocurre dentro de un proceso, por qué es lo que está afectando. Entonces, sí, hay un tipo de especificación en el sector de la educación. Por ejemplo, si nosotros examinamos, cuando ustedes ingresan a la universidad, ¿cuál es la materia más difícil para ustedes? ¿Cuál es la materia más difícil? ¿Cálculo? Y ustedes dicen, ¿pero por qué es difícil? ¿O por qué les cuesta? ¿Cuál es el problema? Si yo empiezo a hacer lluvias de ideas, me pregunto, ¿por qué le costó, por ejemplo, aprobar cálculo 1? De repente va a decir, porque el colegio tenía una base muy básica, y aquí ya vino y el aprendizaje estaba mucho más avanzado, entonces tenía que nivelarse para, obviamente, continuar. De pronto usted ve de que va avanzando tan rápido y ni lo de abajo sabe peor lo que están enseñando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, dentro de esa categoría, usted puede decir, de acá voy a poder detectar por qué existe un bajo rendimiento en un primer semestre de la materia de cálculo 1, puede decir, ¿no? Entonces, voy a examinar qué es lo que ocurre. Entonces, por un lado, una categoría pueden ser los alumnos que son los principales actores, obviamente, dentro del proceso. Por otro lado, vienen a ser los docentes, porque directamente son los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Por otro lado, la misma institución del programa analítico, la infraestructura que trae, porque a veces en la materia de primer semestre son altísimos, ¿no? Son 80, son 100 y en el aula no son hasta 50 estudiantes de repente. Entonces, hay varios factores y así podemos seguir identificando, fíjense, se identifica, porque a eso es lo que se trata de llegar y ver qué características se tienen. Entonces, si yo examinara en ese aspecto, yo digo, a ver, por el lado del estudiante de repente no tiene motivación, no tiene ningún tipo de seguimiento de la materia porque venía con base muy baja del colegio y tampoco hizo nada para igualarse. Entonces significa de que si no tengo una buena base debe ser doble o triple, digamos, ¿no? De poder dar el esfuerzo para poder continuar con lo que se va viendo. Por otro lado, de repente alguien dice de lo que ha enseñado nada que ver el examen, ¿no? Porque siempre eso ocurre, ¿no? El examen de nada de lo que enseñó se preguntó, por eso fue de que hubo una reprobación arriba del 70%. Entonces, se van detectando en cada una de las características qué es lo que ocurre. Ahora, ¿cuál es el principal desafío de ustedes en el software que pretendemos desarrollar? Alguien dice, esto es para una institución educativa, para un colegio, como siempre lo hemos tocado. Entonces, ¿cuáles serán los principales procesos de negocio? Uno, la inscripción. Entonces, alguien puede decir la inscripción para ir al colegio es muy lenta porque todo es manual. Pasa que para que atienda al siguiente estudiante, al siguiente padre, como llenan un RUDE con todas las características,
demora un tiempo, luego tienen que volver a escribir en el libro y un conjunto de actividades que se van haciendo. Entonces yo puedo colocar una estimación de cuánto tiempo hacen por cada atención de estudiante en caso de que sea estudiante nuevo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O de pronto yo miro que por qué de repente a la hora de poder ver las calificaciones de los estudiantes, el estudiante no tiene a tiempo su boletín, porque todo el proceso es manual, que si esto fuera un sistema, los profesores meten al sistema y los alumnos lo pueden ver. Entonces, ¿eso qué significa? Que no entrega boletines porque de repente carece de una herramienta digital y esto se va haciendo a mano, como en los colegios, ahora ya lo hacen en Excel, por decir, pero igual, digamos, se demora porque tendría que hacerlo uno por uno y no con un sistema que tiene toda la funcionalidad esperada justamente para sacar. Y yo puedo seguir examinando. Si yo me centralizo en una comercialización, ¿por qué la atención es lenta de un cliente? La atención para atender a un cliente se hace lento en horarios determinados. Hay horarios como en cualquier proceso que todo el mundo quiere o requiere el producto. Entonces decimos que se tarda demasiado. Cuando yo no tengo un sistema que me está controlando, a veces llega de último y es el primero en ser atendido porque es el primero en ingresar, ¿cierto? Cuando ustedes entregan una fichita, obviamente debe respetar el numerito a la cual ha sido asignado, ya cambia el escenario. Entonces de eso se trata, de ver, ¿no?, qué sucede, o sea, cuáles son las características que indican. Entonces vamos a llenar varios puntitos, como es un método, el punto 1 identifica todos los problemas y se examina todas las características que se tienen. Entonces, para poder ver este tipo de características, se habla de una espina principal que viene a ser la parte de la columna vertebral. Las espinas menores es como cuando alguien dice, por acá está mi problema 1, por acá está mi problema número 2, por acá está el problema número 3, que estos son espinas menores. Pero sucede justo cuando la atención se hace lenta del cliente, nace otra característica acá. ¿Por qué? Porque sucede que el producto que busca el cliente no lo encuentra en ningún lugar más que en ese lugar. Entonces, quiere quedar al cliente a esperar porque sabe que si se va, se quedaría sin su producto. Entonces yo puedo seguir detectando y puedo seguir identificando qué es lo que ocurre. Esas son las espinas menores para que ustedes puedan ir ya identificándolo. Entonces, a medida que esto va pasando, a medida que esto va trabajando, nosotros podemos básicamente ya ir detectando cuál es el objetivo. Este diagrama está orientado a personas que trabajan en grupo, cualquier grupo de trabajo que se tenga que hacer, porque se tiene que hacer un análisis y una decisión grupal, ver el escenario si es o no lo que se está buscando a través de un conjunto o una lista de problemas que nosotros vamos haciendo. ¿Cuándo utilizamos? Básicamente se utiliza cuando se tiene un conjunto de características apropiadas o la identificación de un escenario de trabajo donde se pueda evidenciar qué es lo que está pasando para que se pueda trabajar y se pueda emitir el criterio de cada uno de los que está trabajando dentro de ese ámbito y poder dar una estrategia adecuada al final del trabajo. ¿Cómo lo visualizamos? Como les comenté, aquí en la cabeza del pescado está el problema principal. En las categorías que están marcaditos con azul son los procesos de negocio para nosotros. Si alguno de estos problemas se necesita hacer alguna especificación más profunda, entonces se van en todo caso extendiendo la característica que debería estar involucrada. Entonces, el primer paso que van a hacer en su trabajo se llama identificar el problema. Este es el número 1 que quiero que ustedes hagan, ya en realidad. Entonces, dentro de este método de Ishikawa, el 1.1, identificar el problema.
aquí identificar problema, ¿ya? Vamos a hacer una lista de todos los problemas que se tengan que detectar dentro de los distintos procesos de negocio que estén involucrados en el ámbito del proyecto. De tal forma de que dentro de cada proceso, ¿ya? Nosotros vamos a hacer un seguimiento de varios puntos que después lo vamos a mostrar. Ahorita lo vamos a ver a nivel genérico, luego lo vamos a mirar cuáles son los puntos que va a entrar en identificar el problema. Entonces, dentro de estas características, nosotros podemos evidenciar aquí a grandes rasgos, lo estamos viendo como parte genética en primera instancia, donde hacemos un análisis de multicausalidad, ¿ya? Para poder identificar el problema en el cual nosotros nos concentramos para la búsqueda de la información y analizar cuáles son las causalidades que se puede identificar dentro de ellos. Entonces, identificar el problema acá en Ishikawa es colocar cuál es el problema que yo quiero trabajar. Pues en este momento puedo visualizar bajo rendimientos matemáticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, dentro de esta característica, me voy al punto número 2. Dice identificar las principales categorías dentro de las cuales pueden estar clasificadas las diferentes causas del proceso. Entonces, les voy a mostrar cuál es el procedimiento que vamos a hacer aquí antes de llegar al punto 2, que viene a ser identificar las principales categorías. Pero después vamos a verlo aquí. Entonces, dentro de este punto es donde vamos a ir llenando, en todo caso, esto sería su proceso de negocio. Por ejemplo, si este fuera comercialización, esto sería venta, por acá sería la compra, por acá estaría el inventario, por acá estará de repente su propia infraestructura de la empresa, porque a veces en la venta el lugar es muy chiquito, para traer los productos traen de un depósito, que se demoran el tiempo, el cliente espera hasta que llegue su producto que ha solicitado porque no hay espacio dentro de la tienda. Y es un problema así porque tiene que esperar más el cliente, que si el producto está en la tienda, la atención es mucho más rápida. Pero si le dice, espera un ratito, ahorita se lo traigo, ¿por qué? Porque no hay espacio dentro de la tienda. Entonces alquilan un depósito y lo traen. Todo dependiendo cuál es el contexto, pues, ¿no? Entonces, todas esas características son las que se evidencian en las categorías. Entonces, tenemos estas categorías, en este caso se está haciendo un caso de bajo rendimiento en matemática. Entonces, ¿cuáles serían los procesos? ¿Vemos? Bien, puedo tener todas las categorías que yo necesito. Bajo rendimiento en matemática, ¿cuál será el proceso que tengo que examinar? Por un lado, a los estudiantes, por otro lado, a los docentes, por otro lado, a los recursos que utilizamos, al contenido curricular y a la misma institución educativa. Entonces, estamos evidenciando los procesos de negocio. Dentro de un proceso va a existir problemas que darán justamente la característica necesaria para que ustedes puedan identificar y saber el por qué, por ejemplo, está dentro de cada una de ellas. Entonces, ¿en qué consiste el número 2? En identificar estas categorías. Estos son los procesos. Cada uno de ellos se analiza, se hace la discusión grupal para poder hacer las esquinas menores. Las esquinas menores que van a existir por cada categoría, ¿ya? Esa es la lista de los problemas. Estos problemas pueden estar en dos contextos también. Es como que yo dijera, la infraestructura es pequeña, ¿no es cierto? Pero no porque yo desarrolle un sistema de información se va a solucionar el problema, porque físicamente igual el producto voy a traer el depósito para entregarlo al cliente, así yo tengo un sistema, ¿no es cierto? Entonces eso significa que ese problema no es solucionado, pero yo puedo saber en el sistema de que el producto sí está en el almacén del depósito, porque ahí lo voy a poder ver la información. Pero lo que no voy a poder tener o no voy a poder solucionar es que el producto físico se encuentra en la tienda porque es cuestión de infraestructura.
Entonces son problemas, por ejemplo, no solucionados, que no es parte de la solución del software, pero sí puede administrar la existencia, el precio, el costo y todo lo que el cliente necesite saber. Porque si ese producto no existe y yo verifico mi depósito, todavía el tiempo sería mucho mayor. Entonces, todas esas características es lo que se va, en síntesis, trabajando y se lo van visualizando de acuerdo a este tipo de seguimiento que se hace a la información. Entonces, para justamente especificar esto de acá, como problema que va a ser por cada proceso de negocio, este sería el punto número 3, identificar las causas. Identificamos las causas. Este diagrama, no se olviden, causa-efecto. Causa-efecto, por eso que se llama multicausalidad. Causa-efecto, multicausalidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a una de la identificación de un problema, yo puedo identificar otros, puedo saber el por qué. Esas son las espinas menores que estarían en cada una de las categorías. Entonces, ¿qué aconseja? Fíjense, ¿qué recomiendo en todo caso esta metodología? Mediante una lluvia de ideas, que todo el mundo puede decir qué es lo que ocurre, se trabaja por cada una de las categorías, por cada categoría es lo que se tiene que ir viendo, para encontrar, es decir, es como si elaborara una lista, y nosotros vamos a hacer una lista de problemas, para poder encontrar cuál es la causa o el efecto que tiene la consecuencia, para poder justamente identificarlo y saber por procesos qué es lo que ocurre. Entonces, de tal manera, por eso dice que ese problema se debe identificar en qué o en cuál de las categorías se encuentra. Un problema va a ser una espina. ¿Ya? ¿En qué categoría me encuentro? Entonces, un problema es una espina según la representación del diseño. Entonces, dentro de este estudio, que es Ishikawa, no solamente está orientado para lo que es un desarrollo de software, está orientado en varios ámbitos. Por ejemplo, yo puedo saber en ámbito político, yo quisiera analizar qué es lo que ocurre en un determinado sector. En la parte económica, pues yo quisiera ver, por ejemplo, a ver qué sucede con la economía en Sudamérica y cuáles son lo que se va a hacer con la devaluación de la moneda de aquí a un tiempo. ¿Por qué? Por efectos colaterales de los vecinos países que están en una, se puede decir, una inflación que va subiendo. Entonces, ¿cuál es la característica que hay? Yo quiero examinar, necesitamos hacer todo el entorno, todo el contexto. Sería qué cosa mi categoría. Ahora yo quiero ver cómo está la economía en Bolivia. Entonces ahí ya tendría que ver las características necesarias. Entonces, no importa cuál sea el ámbito, utilizo Ishikawa. En el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito industrial, en el ámbito de manufactura, donde usted quiera trabajarlo, se puede obviamente trabajar con esta característica. Entonces, ¿cómo quedaría? Bien, estamos viendo un ejemplito de bajo rendimiento en matemáticas. Si ya yo lo emito, ¿ya? Después de haber hecho el estudio de todas las causas posibles por cada uno de los procesos, mediante una lluvia de ideas he identificado cuáles son los posibles problemas por cada proceso. Entonces esto, el resultado va a ir quedando así. Ahí, ¿ven? Bajo rendimiento en matemáticas, miro alguna de las categorías. Entonces yo digo, por el lado del estudiante, veo de que tienen poco interés y participación activa en la clase. Entonces puedo ver así. Si yo detecto otro problema, puedo seguir colocándole todo lo que conlleva por qué existe el bajo rendimiento por el sector de los estudiantes. Ahora, ¿qué sucede si nosotros vemos los otros actores que son demasiado importantes como los docentes? Nosotros podemos evidenciar prácticamente la estrategia de enseñanza que tiene cada uno de los docentes
la forma de cómo serán evaluados, la forma de cómo utilizan recursos y se puede seguir explorando un conjunto de características que a veces con simplemente escribir en la pizarra a veces no se entiende cuando son características de repente de problemas, pero si yo tengo de repente un software que me soluciona esas características, ya yo lo puedo ver. Entonces, dependiendo cuál sea el perfil que se requiere, se especifica. Si yo miro los recursos, decimos todos los recursos necesarios y podemos seguir citando lo que está dentro de cada uno de ellos. Si decimos, por ejemplo, dentro de la institución educativa qué es lo que ocurre, entonces podemos decir todas las características necesarias que puede haber. Por ejemplo, yo puedo decir no proporciona los recursos necesarios. Pero, ¿qué son recursos? Porque lo veo demasiado grande. Entonces, hay una esquina menor que dice, por falta de recursos económicos, de repente no se tienen los mejores recursos para poder hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje de una mejor forma. De repente, porque la infraestructura de la educativa no se enteró qué es lo que le hace falta dentro de su escenario de trabajo, entonces puede ser que el problema siempre persista dentro del lugar. Entonces, se van explorando, se van identificando, se lo van trabajando. Entonces, una vez que terminan, en todo caso con cada proceso de negocio, termina con esta característica, llega el momento en que hace el punto 4, analizar y discutir el diagrama. Son en realidad 4 pasos. Entonces colocan analizar y discutir el problema. Entonces analizamos y como esto es grupal, ¿cierto? Entonces, ¿por qué en este proceso yo digo de que he colocado todos estos requisitos funcionales y todavía me hace falta tal vez lo más importante? Sucede que dentro de este proceso de venta tenemos productos que son ofertados, pero justo que ustedes han colocado ahí, han puesto los productos que se venden de forma normal. Entonces, ¿dónde están las ofertas de los productos? Me olvidé de uno de los detalles, entonces voy examinando. Sucede de que un cliente cada vez que de repente está más de, o compra producto de repente más de un número determinado, automáticamente se le da un descuento. Es como que alguien diga, la venta es al por mayor y al por menor. No es lo mismo, no es el mismo precio. Hay precio al por menor, pero hay precio al por mayor. Pero justo no se tocó, entonces en esa discusión grupal se dice, el precio no es lo mismo, porque cada vez que pasa de 100 cantidades, se le hace un descuento automáticamente del 20%, porque ya no puede ser igualito. Entonces, esa es una política o estrategia de negocio. Todo eso es lo que se va justamente ahí viendo, por eso es una discusión. Ese diagrama a veces no sale en una sola pasada, es decir, en un diseño normal, se lo puede volver a elaborar una y otra vez hasta que se aproxime a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, eso es lo que un poquito, tal vez, valorar la información en el sector en el cual ustedes están trabajando, donde se ha pedido un alcance que está dentro de su perfil y pueda valorar la información bajo ese escenario. Ya, dentro de cada característica, entonces, es lo que se va a ir trabajando y se va a ir evidenciando por cada una de ellas. Nosotros, ¿cómo lo vamos a ver? Aquí vamos a poder evidenciarlo aquí. En este sector jóvenes, fíjense, acá ya vamos a identificar un poquito lo que, en síntesis, se puede haber visto en esa presentación de forma genérica. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en el sector que nos interesa a nosotros? De la misma manera, aquí vemos una pequeña introducción acerca de lo que es Ishikawa. Vemos esas características, pero aquí nos concentramos, por favor, aquí. Identificar problemas. El número 1 es donde me deben dar mayor énfasis, aquí lo tienen que trabajar más.
acá donde dice identificar problemas, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, el primer puntito, me van a elaborar una lista de problemas. Aquí, vamos a ponerle número 1 nomás si quieren, 1. El primero, identificar problemas. Y vamos a ir indicando algunas características. Aquí donde dice identificar los problemas, ¿ya? En el 1.1, que es lo que quiero que me hagan, mejor si me lo trabajan en 1 para el día jueves y me lo muestran de forma digital, ¿ya? Por grupo. Porque si el 1 está, el 2 y el 3 y el 4 ya está sin problema. Debe estar el 1 primero. Por eso voy a explicar qué van a hacer. Aquí en identificar problemas, me van a elaborar, en síntesis lo que van a elaborar aquí es una lista de problemas. La lista de problemas, siempre que ustedes coloquen dentro de problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, hasta el problema N, ¿ya? Hasta el problema N. Entonces, usted dice, por ejemplo, inadecuado, siempre va a empezar por un problema inadecuado, proceso manual, por ejemplo. Y puedo especificar cuál es el proceso de negocio, ¿no? ¿Dónde está? En el inventario, en la venta, en la compra, en la instrucción, en el procedimiento de agendar de repente a los que van a ir a una consulta médica, así sucesivamente. Puedo decir deficiente. Puedo empezar con la palabra de deficiente. Deficiente o tal vez insuficiente. Pero con la palabra falta, a veces que falta es cuando hay ausencia. ¿Ya? Falta es una ausencia. Eso significa de que es como si alguien diga, ¿no? En el inventario falta organizar, entonces no es que falte, es pésimo o es deficiente o es insuficiente, o tal vez algunos sí está organizado y otros no, pero no es que falte, está, pero no es lo adecuado para poder ser trabajado. Entonces esta falta es una ausencia, entonces no vayan a utilizar la palabra falta, ¿ya? Entonces todos aquellos que ustedes describen, obviamente aquí a continuación está todo lo que ustedes quisieran especificar o explicar para que esto pueda trabajar identificando cuáles son los procesos de negocio hasta que usted lo haga hasta el final, hasta aquí. Entonces aquí la lluvia de ideas, que es lo que piden, fíjense que aquí pide una lluvia de ideas. Esta lluvia de ideas lo identificamos nosotros como problema, especificando el problema que existe y luego las características. Como le digo, yo puedo decir, por ejemplo, la atención del cliente es lento en determinados horarios, ya cito el horario, entonces veo dónde está la forma en la cual hace lento justamente. O puedo decir, las estadísticas no son confiables. Porque a veces yo registro, a veces no registro nada. Cuando los negocios no tienen software, a veces ellos registran en un cuaderno, en una facturita, en una nota de venta, pero ¿será que en la noche cuadran toda esa información? A veces sí, y en otras ocasiones no lo hacen porque es muy moroso. Entonces yo puedo decir que es muy moroso, que es demasiado grande, digamos, ¿no? Las actividades que se tienen para no poder cumplir con lo que se va haciendo. Entonces ustedes identifican todos los problemas que van trabajándose aquí en el primero. Entonces el 1.1 es la lluvia de ideas donde dice lista de problemas. El 1.2, depurar problemas. ¿Qué van a hacer ahí? Depurar problemas. Entonces, aquí, este es el 1.1 aquí. Vamos a ponerle, para no ponerle 1.1.1, ¿ya? Para que más o menos estemos dentro de ello. El 1.2, ya siguiendo, donde decimos depurar problemas, o sea, como ustedes saben qué es depurar.
Entonces, lo que se trata es aquí eliminar los problemas, y lo que vamos a hacer es eliminar los problemas que no serán solucionados es como que yo dijera, no, a veces en un trabajo hay una persona que hace de todo, ¿no es cierto? Entonces eso es no saber delegar la responsabilidad a cada uno de los diferentes perfiles que trabajan dentro de la empresa. Entonces, ¿eso qué significa? De que es verdad que existe el problema, pero no es parte de la solución del problema. ¿Por qué? Porque sucede que no está. Es como que alguien diga lo que decíamos, de que las personas que están trabajando en ningún lugar, por ejemplo, no se está controlando la asistencia. ¿Por qué no se controla la asistencia? Porque no hay un mecanismo apropiado. Entonces, ¿por qué es que no hay un mecanismo apropiado? Porque se anota en un cuadernito, por ejemplo. Hay empresas que ni siquiera tienen una tarjeta, porque no es grande la empresa. ¿Para qué va a tener un tarjetero, digamos, para 2 o 3 personas? Entonces, lo que la empresa hace, tiene un cuadernito que la persona escribe su nombre, la hora de entrada y su firma. Pero ese es su entrada, digamos, para que sepa. Entonces, ¿eso qué significa? No es confiable por el simple hecho de que llegó a las 9 de la mañana y ahí pone que llegó a las 8 en punto. ¿Por qué? Porque no está el propietario del negocio. No es lo mismo que cuando yo tengo, por ejemplo, un biométrico, un dispositivo con huella digital, o tal vez otro tipo de mecanismo que llegamos y marcamos para la entrada. Entonces, eso implica de que ya tengo mayor confiabilidad. Entonces, justamente, todo ese tipo de problemas que no son solucionados, son eliminados, pero aquellos que sí son solucionados, por ejemplo, como yo digo, hoy no tengo un cuaderno, pero si tengo un sistema, de repente no tengo mi huella digital, no tengo el dispositivo, pero yo puedo colocar un código o un carnet de identidad y puede ser que la entrada y la salida lo controla. Pero si yo quiero que sea, ¿cómo le digo? Que nadie más pueda introducir el código más que la persona, no queda más que la huella digital para poder controlar de una manera más eficiente. Ahí no podemos decir a alguien, ¿sabes qué? Marcarlo por mí. Si no está su huella digital, imposible poder hacer esa entrada. O sea, similares a eso, fíjense, porque si yo tengo una tarjetita, cualquiera la puede manipular. Entonces, todos esos problemas son eliminados. Es como que alguien diga, a ver, aquí habían como 30 problemas. Entonces, de aquí se han eliminado el problema 1 al problema 7 problemas. Solamente han quedado entonces 23 problemas para ser solucionados. Entonces, estos 23 problemas vuelvo a redefinir y otra vez empieza problema 1, problema 2 hasta el problema 23. ¿Ves? Aquí tenía 30 por decir. Pero voy mirando cada uno, es parte o tiene la viabilidad de solucionar mediante un software, sí se queda, no se va. Si les elimina, lo que no son parte, que va a ser solucionado por el software que ustedes van a desarrollar. Entonces, de los 30 identificados en la empresa, 7 no lo puede solucionar el software. Entonces, por aquí se ha ido el problema 1, se habrá ido el 5, se habrá ido el 7, se habrá ido el 10, se habrá ido el 20, el 27. Entonces, ¿para qué lo voy a saltar? Vuelvo a colocar 1, 2, 3, porque este es mi problema final. Estos 23 son los que van a ingresar al siguiente puntito, a este que está aquí. Una vez que hemos depurado, fíjense, lista de problema o lista final de problema, que es este 23 acá, si lo ven como 23, y el 1.3. Entonces, a partir de este momento yo tendría el problema 1, el problema 2, hasta el problema 23, por decir, esta lista es esta. Entonces, a un comienzo hemos encontrado 30 en todo mi proyecto, dice, ¿no? Pero ahora miren uno por uno esta lluvia de ideas que para nosotros son problemas, ¿no? ¿Por qué es lento? ¿Por qué no está trabajando de una manera más adecuada? ¿Por qué nunca pueden tener un estado económico de empresa? Porque no tienen
documentación al día, porque si yo no registro, ¿cómo puedo saber mi estado económico? No podría verlo. Entonces, fíjense, esta lista de problemas, esta que son las 23, se queda acá. A partir de acá, con eso trabajo el punto 4. ¿Qué dice el punto 4? Dice propietario del problema. Acá donde dice propietario de problema, me van a elaborar, ¿no? Me van a elaborar una tabla, una matriz bidimensional, como quieran, una tabla, ¿ya? Donde estén los problemas y los propietarios del problema. Entonces, alguien dirá, ¿quiénes son los propietarios del problema? Todos aquellos que son afectados. Entonces, en esa tablita, como es una matriz formado por filas y columnas, entonces aquí ustedes me elaboran de la siguiente manera. Aquí estarán mis problemas. Si fueran 23 problemas, aquí estaría el problema 1 con su enunciado, el problema 2 con su enunciado, hasta el problema 23 con su enunciado. Por eso dice lista final del problema, yo lo podría tomar en cuenta. Aquí arribita estarán los propietarios del problema. Son propietarios del problema o dueños del problema. Cuando yo digo la atención de un cliente es lento, ¿quiénes son los propietarios? El cliente, porque es el afectado, quiere comprar y irse rápido, pero va a tener que esperar un montón. ¿Por qué? Porque sucede de que está llena la tienda. ¿Quién más es el afectado? El vendedor, porque pasa que el vendedor tiene que hacer varios aspectos. Por un lado, cuando alguien compra y no tiene un sistema, le dice, yo necesito que me anote todos los productos que estoy llevando uno por uno, porque esta compra que estoy haciendo es para entregar a la empresa. Entonces, no es como cuando usted va y compra y no necesita rendir cuenta a nadie, ¿no? Va y compra y como está apurado, no quiero ni factura ni venta y se va. Pero si usted va a entregar a una empresa, no está recibiendo factura, pero está recibiendo una nota de venta. El producto número 1 cuesta el precio tanto, tal cantidad, tal precio. El producto número 2 y así. ¿Se imagina que lleve 10 productos y que tenga que detallar, colocando en una factura, en una venta manual? Y hay otro cliente que está esperando. Entonces va tardando, ¿no es cierto? Esos son propietarios del problema. Entonces aquí estaría el propietario número 1, aquí estaría el propietario número 2 y aquí estaría el último propietario número N. Si ustedes quieren, aquí mismo, identifiquen quiénes son los propietarios. Bien, pueden hacer una lista de quiénes son los propietarios y pueden colocar los roles y describir. ¿Qué significa roles? En la tienda está el vendedor, está el almacenero, porque él es el que embala los productos y le entrega al cliente, de repente si son productos grandes. Está un sector de caja, a veces el escenario o el modelo de negocio es diferente, ¿no? En cada lugar. Hay una persona que es la propietaria que está en la caja. Pues en esa caja ella se encarga solo de cobrar. Hay un vendedor, el vendedor recibe el pedido y se lo pide al almacenero. El almacenero es el que trae los productos embalados para entregarle. Entonces, cuando termina el trabajo, va a caja, paga y le dan su factura o su nota de venta. Y viene con eso y obviamente verifican los productos que le están entregando. Entonces, dependiendo de cuál es el escenario de trabajo. Sobre eso, entonces vamos viendo, ¿no? Yo digo, ¿por qué la atención es lenta? Aquí, por ejemplo, puede estar el cliente, por acá puede estar el vendedor. Por eso dice aquí roles, ¿no? Pueden colocar aquí cliente, vendedor, dueño o administrador de la tienda, almacenero. Todo lo que ustedes van a colocar aquí para que les ayude. Entonces, en esta tablita usted dice, cuando la atención es lenta, afecta
al cliente y acepta al vendedor. Afecta al cliente y afecta al vendedor. Pero no le afecta al proveedor, porque aquí va a estar comercialización. Cliente, vendedor, proveedor, almacenero, administrador de la tienda, y puedo citar si hay algún otro tipo de personas involucradas en el proceso. Entonces, a la hora de que ya yo tengo el problema, identifico, se le afectó al cliente y al vendedor y al dueño de la tienda, porque hay clientes que están apurados y significa que por más que no haya el producto, abandona el lugar y se va. Entonces, es una pérdida de poder vender. Entonces, son características. De tal forma que esto se va a llenar, por ejemplo, esto ahí, el otro puede venir acá, el otro puede venir de repente a cada instante o a cada escenario, a cada columna, va afectando. Entonces, cuando yo mire esta tablita, me doy cuenta que estos problemas, si ocurren, alguno de estos propietarios del problema siempre van a ser afectados. Eso significa que ningún propietario va a quedar libre de ser afectado, porque si no ese problema se eliminaría, sería parte de depurar, si queda vacío. Entonces, siempre en algún lugar estaría afectado. Ese es propietario del problema. Continuando, el 1.5, análisis del problema. Como dice aquí de forma resumida, miren, análisis del problema, elaborar un grafo dirigido con la lista de problemas. Ustedes conocen un grafo dirigido, ¿no es cierto? Entonces, normalmente esto que está aquí es el problema. Este redondito que está aquí, ¿ya? Aquí identifico el problema 1, este viene a ser causa-efecto, si quieren, causa-efecto. A donde va dirigido el problema, causa-efecto. Entonces, de tal forma que este problema principal de aquí es mi principal. Este es mi principal. Entonces, como es dirigido, yo digo, este tiene consecuencia que va al problema 1. Este de aquí va al problema, no sé, 5. Este tiene el problema 7. Y este a su vez va con el problema 9. Entonces, si yo mirara, fíjense, este ha causado el problema 1, este a su vez tiene su consecuencia y su consecuencia. Entonces ya yo estoy observando. Si tengo 23 problemas, los 23 problemas están por acá. Este será el problema número 2. Por acá estará de repente el problema número 10. Por acá estará el problema 8. Por acá estará el problema 15. Y así sucesivamente puedo seguir creándolo. Entonces, con el simple hecho de mirar este grafo dirigido, decimos, para que este problema 9 sea solucionado, tengo que ver qué es lo que ocurre acá o qué consecuencia le da el 5 y le da el 1. Entonces, este no lo puedo yo solucionar sin antes no empezamos a ver cuáles son los problemas que han causado. Y se podemos ir viendo. Entonces, eso implica de que mediante este grafo nosotros vamos a poder visualizar cuál fue la consecuencia o el efecto, para que esto se pueda ver. De que falta producto, por ejemplo. Hay producto que no está en el inventario y todos los clientes lo necesitan. Significa de que hay siempre una persona encargada de hacer sus compras o de hacer las compras en una empresa. Si en esta empresa, fíjense, cuando es manual, yo no hago mi pedido a tiempo, seguro que no voy a tener el producto. Pero como yo tengo un sistema, yo tengo un stock mínimo. Cada vez que llega un stock mínimo de 30, que tampoco va a ser 0, quedaría en la misma, ¿no? Yo que tengo que tener para hacer un pedido. Pero si yo tengo un stock mínimo de 200, entonces eso significa de que no puedo hacer ningún pedido todavía. ¿Por qué? Porque ustedes tengo. Pero si yo mido un stock mínimo y un stock máximo, ahí ya tengo dos medidas. Entonces yo digo, no puedo almacenar más de 400 productos. Entonces cuando miramos, tenemos una cantidad todavía de 300. Pero sucede que viene un proveedor y me ofrece productos.
No puedo yo comprar lo más barato que esté porque tengo mucho en mercadería, ¿para qué voy a seguir invirtiendo lo mismo? Pero si yo no tengo todo el estudio de lo que está ahí, puedo seguir comprando y voy a acumular demasiado, pero en otro producto me va a faltar porque no le hice el seguimiento. Entonces voy a tener demasiado de un producto y de otro no tengo. Entonces la idea es poder ser equitativamente, tener los productos apropiados para poder atender a los clientes. Entonces, es una manera de poder ir identificándolo. Entonces ustedes colocan el grafo definido o la lista de cada uno de los problemas para identificarlos en cada uno de ellos. Luego vamos a hacer una estimación y cuantificación del problema, el 1.6. Estimación y cuantificación del problema. Entonces, sí. Identificación, esta de aquí, nada más. 1.6, estimación y cuantificación del problema. Directo lo colocamos entonces en estimación. Y cuantificación. Aquí fíjense, en esta estimación, debo elaborar una tabla de problema y estimación para explicar una justificación breve. O sea, va a elaborar una tablita. Eso quiere decir que va a elaborar así una tablita, donde en esta tablita vamos a colocar en primera instancia aquí los problemas y por aquí vamos a justificar. Es una justificación. Aquí estará el problema 1, el problema 2, hasta el problema 23, ¿no? Según el análisis que hemos podido recolectar. Y aquí la justificación puede ser cuantitativa o cualitativa. Cualitativa, porque estoy haciendo una estimación. Entonces yo puedo decir aquí, por ejemplo, las estadísticas o los reportes de la empresa o el análisis financiero de esta empresa no es confiable porque no lo tengo todo registrado. ¿Por qué no es confiable? Entonces ya yo digo un 50% se anota y otro 50% no se anotó. Así yo puedo dar un número cuando yo sé, pero si yo no sé un número, porque matemáticamente es el cuantitativo, cuando yo puedo colocar un porcentaje, puedo decir, en horario pico aproximadamente esta empresa tarda 4 minutos en atención por cada cliente. Es una aproximación y sé que por lo menos 4 minutos tarda por cada persona. O para ser atendido en un consultorio dental, un paciente mínimamente tarda 40 minutos. Y usted ha llegado para poder ser atendido. Y hay 2 pacientes antes de usted. O cuando tiene una ficha médica, por ejemplo, va y espera su turno, ¿cuánto hay por delante de usted? Hay 5. Pues usted estima. ¿Cuántos minutos atiende el paciente? Aparentemente le dan 15 minutos por paciente. Pero a veces el paciente no necesita 15 minutos, porque viene con un montón de deficiencias, tiene presión alta, tiene de todo. No lo va a volver a sacar de su consultorio para atender en los 15 minutos al siguiente paciente. Entonces necesita primero estabilizarlo de repente. Y los pacientes están esperando afuera. Entonces, justamente, por eso ya se dice emergencia y todo lo demás, ¿no? Pero todos, en emergencia, todos quieren ser atendidos, por eso es emergencia. Pero cuando es un consultorio normal, a usted le sale una fecha aproximada o un horario aproximado, mejor de 1 hora, significa que va a ser atendido 3 y 15 minutos, por decir. Usted llega a 3 en punto, pero de pronto se da cuenta que hay como 5 o 7 pacientes antes de usted. ¿Qué pasó? La atención debería ser a las 1 en punto, pero sucede que el doctor llegó 2:30 de la tarde. ¿Por qué llegó 2:30? Porque estaba en cirugía. ¿Qué puedo hacer en ese momento? Esperar lo que era 3:15, que han atendido a las 4:30, 5 menos cuarto. Pero eso ocurre siempre, eso es un problema, ¿no? Que por acá se examina en caso de ser este proceso. Entonces, por acá usted justifica, ¿no? Entonces, esa justificación, por cada problema, ¿por qué ocurre? Entonces usted justifica de forma cuantitativa, si conociera el número,
o hace una estimación de forma cualitativa, donde justifica el porqué. Por ejemplo, en algunas circunstancias yo digo, la atención médica era 3:15 y justo respetó el horario. Una persona que iba a ser atendida a 2:45 llega a 3:15, si se respeta el horario no debería ser atendido. ¿Por qué? Porque sucede que hay un horario. Si hay un horario, entonces el cliente debe respetar el horario que existe. Porque a veces el paciente le toca a las 2:45 y llega a las 3:30 de la tarde y justo está el otro paciente que va a ser atendido. Por más que espere, ya estaría fuera del turno del médico. Entonces, para eso son horarios. Entonces, eso coloco acá, dependiendo cuál es el escenario, de forma cuantitativa o cualitativa. Luego, fíjense, el 1.7, alternativas de cambio. En este sector de alternativa de cambio, ¿ya?, vamos a poder trabajar con varias alternativas. Quiero que me elaboren una lista acá. Alternativa número 1, alternativa número 2, alternativa número 3, hasta la alternativa N. ¿Qué significa esa alternativa? Por ejemplo, yo digo, esto es un consultorio para un médico. Mi primera alternativa es poder organizar cuántos pacientes puede atender un médico. Por ejemplo, si fuera 2 horas y yo pongo que son 15 minutos, entonces voy a programar 8 pacientes en 2 horas, por ejemplo. Entonces, estoy viendo la organización y eso es una estimación. ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, eso que es mi primera alternativa, cómo yo lo puedo controlar? Desarrollando un sistema de información para que me pueda justamente gestionar todos los pacientes, los médicos, los horarios, las asistencias, las historias clínicas y bueno, todo lo que debe conllevar. Porque en una historia clínica que yo registro, el paciente lo primero que hace es identificar en la historia clínica cuál es por qué fue la visita del paciente al médico. Fue porque tiene que hacerse algunos estudios, porque tiene una enfermedad, porque tiene que hacerse el chequeo general de que se debe visitar por lo menos una vez al año al médico para poder ver cuál es el estado de salud de cada persona, o tal vez porque está siguiendo una serie de medicamentos y quiere ver si continúa o no con ese medicamento. Yo tengo que saber todo, porque si no conozco, obviamente no podría yo colocar cuáles son mis alternativas, pues no. Entonces, una de esas alternativas es que las historias clínicas siempre tienen que estar actualizadas. ¿Por qué? Porque si sucede una historia clínica, yo la voy a digitalizar. Y para digitalizar una historia clínica estará el nombre del cliente, estará todos sus datos, porque cuando visita por primera vez a un médico, incluso en una historia están los antecedentes, ¿no? ¿Qué le preguntan? Su padre, ¿qué enfermedad tiene? ¿Alguien en su familia tiene enfermedad cardíaca? ¿Alguien tiene diabetes? ¿Alguien tiene tal cosa, digamos, no? ¿O alguien tiene cáncer en su familia por parte del padre o de la madre? Le van llenando una serie de historias. Y eso es manual, pero yo lo quiero digitalizar. Si yo digitalizara nada más el nombre del paciente y me olvido de sus antecedentes, a veces es difícil. Eso por un lado de forma genealógica, pero por otro lado le ven el antecedente del paciente. ¿Qué significa eso? Usted es alérgico a algún medicamento o algún antibiótico, imagínese que no esté registrado, le ponen una penicilina y el paciente en el acto o en cuestión de hora puede fallecer. ¿Por qué? Porque si es alérgico a uno de esos antibióticos, no se le puede inyectar ni tampoco se le puede dar de forma oral. Entonces, si yo conozco, miren, estoy viendo de casos clínicos, entonces yo debería sugerir, ¿no?, de que para que yo pueda extraer una información debo colocar de que mi historia está actualizada. ¿Qué hace el médico normalmente? En una consulta el médico recibe la información del paciente, pero registra el medicamento que le da. Entonces le dice, a ver, usted viene con dolor de cabeza, usted tiene un tratamiento prolongado, ahora suspendo este medicamento y empieza a tomar tal cosa, y le va registrando. Pero de pronto le dice,
Pero para poder saber si de verdad lo vamos a suspender, cuánto tiempo, hágase estos estudios. Y anotan todos los estudios que usted va a hacer. Y le dice, cuando tiene los estudios, vuelva. Entonces, no es de que usted visitó una sola vez y se olvidó. Va a hacer los estudios y va a volver, entonces el estudio se sigue llenando, ¿no se entiende? Si yo desarrollara un sistema de información, necesito saber esa información si fuera para el sector clínico. Entonces, cuando vuelve, va a volver con los estudios, sus estudios son registrados. Por ejemplo, le dicen, a ver, un simple hemograma, ¿qué quiere ver? Quiere ver si tiene anemia, entonces viene hemoglobina. ¿Qué es una persona mayor? Entonces tiene que estar, ¿qué sexo es? ¿Mujer? ¿Hombre? Porque no es lo mismo que un niño, tiene otro parámetro. Entonces dice, normal es de 11 a 14, justo el paciente viene con 10. Entonces el paciente tiene anemia. El medicamento que le estaba dando, de repente ha provocado la anemia, porque no se olviden que un medicamento puede provocar otro tipo de consecuencia, ¿no? Entonces, todo eso yo debería saberlo. Entonces, en una de esas alternativas yo tendría que decir que los estudios, las historias, todo eso debería estar hecho para que yo pueda desarrollar un sistema de información apropiado. Le doy todas las alternativas. ¿Qué debe tener? Una de las alternativas es que el médico debería tener un equipo dentro de su escritorio. En vez de estar anotando ya en una recetita, porque a veces ni se entienden los nombres que colocan de los medicamentos los médicos, no sé si alguna vez lo han visto, usted lleva y la farmacia le dice, ¿qué medicamento no entiende ni el paciente ni el que lo está atendiendo? ¿Por qué? Porque escriben a veces no muy claro. Pero, ¿qué sucede si yo le sugiero y digo como alternativa, aparte de saber un sistema de información, toda la receta va a ser de forma digital? Entonces yo al paciente le doy de forma digital, se lo puedo imprimir o se lo puedo enviar a su correo o a cualquier otro medio. Entonces ahí estaría mucho más organizado. Entonces uno va a tener un sistema, va a tener una computadora, se le va a llegar toda la información de forma digital, los laboratorios que va a tener va a ser de forma digital, sus estudios van a tener un seguimiento. Cambiaría el escenario, ¿no? De lo manual y tedioso que era, que se ha hecho un estudio de todo esto y por qué. Llegamos acá y damos varias alternativas. De estas alternativas, el cliente ¿qué dice? Quiero la 1, quiero la 2, quiero la 3. Si lo hace todo, es lo más recomendable para su empresa. Pero si toma el 1, porque a veces no quieren invertir. ¿Cuánto consultorio tiene la empresa? O el consultorio. Tiene 10 consultorios. Debería haber por lo menos 10 computadoras en cada uno, para que el médico vea y esté sincronizado con todo lo que está en el sistema, para poder ver. Y todos los pacientes que han sido dados, se le pueda dar el medicamento apropiado, que cuando vaya a una farmacia o vaya a todo lo que es parte del seguro, debería estar totalmente digitalizado. ¿No es? Entonces, esas son características de conocimiento. Por eso es que se debe conocer muy bien el trabajo. Finalmente tengo conclusión y recomendación 1.8, 1.8 y 1.9 en realidad. ¿Qué es lo que quiero que nos trabajen? El 1.8 dice conclusión y recomendación y diseñar el diagrama, ¿no? Aquí, en este sector, me van a hacer por proceso de negocio o categoría, realizar su conclusión. Por ejemplo, yo digo, uno de los procesos de negocio en una de las categorías era atención al cliente. Entonces, realizamos la conclusión de todo el estudio que se ha hecho, cuál será la conclusión y también realizar su recomendación, que son dos cosas. Si yo tengo 4 categorías, para la categoría 1, para el 2, para el 3, ¿qué voy a hacer en este proceso? ¿Qué hago en el siguiente? ¿Qué hago en el siguiente? Tanto conclusión como recomendación. Y el último, el 1.9, me diseñan ya el primer paso para diseñar el diagrama de Ishikawa. Entonces aquí lo que hacen es diseñar
el diagrama. Pero solamente diseñan hasta acá, ahí, y aquí me ponen el problema principal, solamente esto. ¿Ya? Entonces, hasta este punto, por favor, cada grupo téngalo listo para el día jueves, para que me lo muestre de forma digital, y ver si lo tienen totalmente hecho para que el próximo martes esté ya terminado los 4 puntos. Es que necesitamos esto porque desde la próxima semana quiero que hagan base de datos, ya empiecen a trabajar con su diagrama de clase. Pero para hacer eso, necesito conocer bien, una vez más, los problemas que se están detectando o las características de funcionalidades que ustedes han colocado en su alcance. Entonces, terminado esto, ¿ya? Hasta donde está marcadito el 1.9, entonces, por favor, de forma digital, mejor si lo incluyen hasta el día miércoles a las 9 de la noche, ¿está, no? Por favor, cada grupo lo incluye ahí mismo, ¿ya? Para que lo podamos mirar. Incluye este punto, le pone el modelo de Chicago ahí al final y pone el 1, identificar problema con los 9 puntos que está aquí adentro. Después de eso, entonces, para la próxima semana trabajen con las principales categorías. Esas categorías no es más que estos problemas. Por ejemplo, si tengo 23, lo ubicarían aquí, ¿no? Entonces aquí dicen ustedes atención al paciente y aquí estarían los problemas, todos los problemas relacionados, porque ya lo tengo totalmente ya identificado, lo tenemos estudiado, lo tenemos identificado quiénes son los afectados, sabemos las estimaciones de forma cuantitativa y cualitativa, sabemos las alternativas de cambio que va a haber en el lugar de la empresa en caso de que se desarrollara el sistema de información. Entonces todos estos problemas corresponde colocarlo al lugar que corresponde el 2 y el 3. Luego analizamos y discutimos el diagrama. Entonces, eso es uno. Otro. Este librito que está en la plataforma, por favor, quiero que lo vayan mirando bien, ¿ya? El proceso unificado de desarrollo de software. Aquí tenemos, miren, la vista general del proceso unificado. La tenemos las 3 características que dice dirigidos por caso de uso, que ya vamos a comenzar con las iteraciones. Está centrado en arquitectura y dice iterativo e incremental. Entonces, estas 3 características del proceso unificado. Para poder trabajar con el ciclo de vida del proceso unificado, que es el paradigma que estamos trabajando, que vamos a desarrollarlo, quiero que vean la fase, la disciplina, los hitos y los flujos de trabajo. Entonces, yo le diga, ¿en qué fase nos encontramos? En una fase de inicio. ¿En cuál de la parte de los flujos de trabajo nos encontramos? Nos encontramos prácticamente en captura de requisitos, que nos corresponde. Entonces, todo eso ustedes lo van a poder ver aquí. Lo van a poder incluso ver por cada una de las fases, por cada uno de los procesos. ¿Por qué es centrado en la arquitectura? Mira, aquí está. ¿Por qué es incremental? Aquí están los roles. Aquí están los flujos de trabajo, fíjense, captura de requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba. Y aquí podemos ver de forma resumida por qué se llama dirigido por caso de uso. Por ejemplo, yo digo, voy a poder gestionar con una nota de reserva. En primera instancia lo veo como requisito. Para hacer una nota de reserva debería trabajar con el ámbito de los datos. Para hacer una nota de reserva debería ser un prototipo. Tengo varios escenarios, varias visualizaciones.
Para hacer una nota de reserva tengo que escribir código, tengo que programar, porque si no yo no podría decir nuevo y empezar a agregar los datos que hay. Para poder guardar debo hacer la instancia en la base de datos a la tupla que corresponda para que quede totalmente guardada, donde debería ser en la tabla física la base de datos. Entonces, dirigido por caso de uso está presente desde el captura de requisito hasta implementación para verificar las pruebas. Centrado en arquitectura, entonces estamos visualizando de que desde un comienzo sabemos cuáles son las características que hay, tanto en los aspectos estáticos y dinámicos, que viene a ser la parte del software. Iterativo e incremental, iteración 1, usted dice, hice la base de datos. Iteración número 2, hicimos la parte del incremento. Iteración número 3, hicimos tal cosa. Entonces aquí lo podemos evidenciar un poquito mejor. Acá con gráfico ya. Estas son las fases e hitos de un proyecto. Vamos a poder, aquí estamos, vamos a poder trabajar con la fase. Estamos en la fase de inicio. ¿Ya? ¿Qué hace la fase de inicio? Definir el alcance del proyecto. Vamos a encontrar. Luego se hace la fase de elaboración, planificar y elaborar la arquitectura base del proyecto. Cada una de estas fases tiene su conjunto de iteraciones, que lo puedo evidenciar aquí. Aquí lo puedo ver, básicamente. Básicamente, lo que estamos prácticamente trabajando con cada uno de ellos, por ejemplo, las disciplinas que se tiene dentro de lo que estamos visualizando, que ustedes ven como volumen, es la cantidad de tiempo o inversión de trabajo que se va haciendo en cada una de las fases. Por ejemplo, en el modelo de negocio, que es en el caso que nos encontramos en este momento, la parte de inicio y la parte de elaboración es la que mayor concentración tiene. Sin embargo, si yo mirara un poquito aquí abajo, no tiene nada, no tiene ningún tipo de información. Miren, aquí no tiene trabajo, porque no están analizando en este momento, no están escribiendo código, no tiene nada. ¿Dónde tiene mayor énfasis? Aquí en el inicio. Nos concentramos en el tiempo en que debe ser elaborado. Pero va a haber el tiempo en que mayor trabajo de consumo tiene. Miren cuál es la parte de la programación del código. Es el mayor tiempo que se lleva, miren, ¿lo ven? Porque si no está programado cada una de las funcionalidades que ustedes han dicho en su alcance o en su perfil, se quedará nada más como documento, pero no como un software que va a emitir un producto. Una vez que usted tiene ya su software, hace prueba. Ahorita yo no le puedo decir, a ver, pruebe que su requisito que acaba de obtener tratando es verdad. No me lo va a probar. Tal vez me mostrará un documento que le sacó foto, pero no prueba su funcionalidad. ¿Cuándo lo prueba? Cuando está funcionando, cuando está programado. ¿Es verdad de que yo puedo registrar los datos de un paciente con todos sus antecedentes? Sí. ¿Por qué? Porque sí está. Entonces ya cuando estamos mirando toda esta etapa. La disciplina está así, ¿bien? ¿Qué hago en la fase de inicio? ¿Qué hago en la fase de elaboración? Pero sobre todo, ¿cuáles son las iteraciones? Voy a tener iteraciones, varias iteraciones, dependiendo cuántas iteraciones o incrementos realice a nivel de funcionalidad para la construcción del mismo. De tal manera de que por cada requisito usted debe llevar la disciplina completa. Por ejemplo, yo digo registrar una reserva, debería haber los requisitos. El requisito lo vamos a mirar como el diagrama de caso de uso. En análisis, mediante un diagrama de comunicación que nos ayudamos con UML. En diseño, mediante un diagrama de secuencia que se tiene para poder evidenciar cada una de las etapas que tiene el diseño. Y luego en la parte del código. Código ya la implementación, el lenguaje de programación que ustedes están seleccionando para poder trabajarlo. Y una vez que hace usted su código, lo primero que hace es probar, así registra una persona. Entonces usted dice, ¿será que está bien adicionar, ni modificar, ni listar, ni eliminación o todo lo que está haciendo? Lo prueba. Si eso es correcto, entonces ya es liberar la iteración, liberarlo al requisito y empezar con el siguiente y el siguiente y el siguiente. Se van consumiendo.
De pronto eso pasa a una administración del proyecto y cuando todo terminó, se le entregó al cliente, pasa como un soporte técnico que se llama mantenimiento. ¿Por qué? Porque sucede que el cliente lo está manejando, no va a estar nunca libre de errores. ¿Por qué? Porque ustedes siempre deben tener un soporte técnico. Para eso están las actualizaciones, las versiones que se van liberando y se van mejorando. Si el cliente necesita más, de repente otro tipo de funcionalidades, está el proveedor del sistema para poder dar el soporte técnico y actualizar esa funcionalidad. ¿Cómo lo miramos? Lo miramos por modelo y por disciplina. Aquí vemos el modelo de negocio, los requisitos, el análisis, la implementación y las pruebas. ¿Cómo lo miramos en el modelo de negocio? Vemos aquí pequeños modelos, los modelos que ya les mencioné. ¿Cómo miramos la parte de requisitos, que son los diagramas de caso de uso? ¿Cómo veo análisis y diseño? Si yo miro diseño de datos, diagramas de clase. Si yo veo diseño de arquitectura, diagrama de despliegue, diagrama organizado en capas. Si yo veo diseño de procedimental, de proceso, lo veo diagrama de comunicación, el diagrama de secuencia. Entonces, en cada uno vemos los distintos diagramas. Ahora, fíjense aquí. Disciplinas y modelos. En requisitos y los modelos que vamos a usarlo, ¿no? Y esto van a escuchar mucho los hitos, porque los hitos es como una frontera que le dice hasta aquí es tu captura de requisito y a partir de aquí es tu análisis. Por lo tanto, tu modelo del análisis no puede ser el mismo del modelo de requisito, entonces es un hito. Utilizamos una frontera para poder ver las características o la forma como se van a ir diferenciando entre un flujo de trabajo y otro. Entonces, aquí le explica, miren, para que lo vea esto, fase de inicio, elaboración, todo, miren, para que lo vean con calma, cada una de las fases. ¿Por qué es dirigido, guiado o conducido por caso de uso? También le da, aquí. Este cliente es un banco. Como cliente de banco, cuando usted abre una cuenta en el banco, lo primero que hace es también tiene una cuenta que puede efectuar una transacción por internet, ¿no? ¿Me parece así? En vez que vaya a hacer un retiro o en vez que usted vaya a hacer un traspaso, más que nada para hacer su pago, puede hacerlo mediante su cuenta, ya sea por un traspaso, ya sea por un QR o ya sea por cualquier modalidad. Cuando usted quiera retirar, en vez de ir a hacer cola a un banco, tiene una tarjeta y lo saca de un cajero automático. Cuando usted quiera pagar a una persona, en vez de ir a sacar el dinero a un cajero, mejor si se lo paga por otro medio, por un traspaso, o por un QR o por cualquier otro tipo de transferencia. Entonces, el cliente de un banco, un caso de uso es para retirar dinero, otro caso de uso es para poder depositar, otro caso de uso es para hacer una transferencia, otro caso de uso para poder hacer algo. En síntesis, un caso de uso hace una tarea en especial. ¿No? En un caso de uso no puedo hacer eliminar, o mejor digo, registrar y retirar dinero, depositar y retirar dinero en un caso de uso. Uno, porque en un tiempo usted va a retirar, tal como es el proceso de la vida real. Usted no va, por ejemplo, son dos transacciones. Por ejemplo, yo digo, voy a retirar, se da una ventanilla, voy a retirar y voy a depositar. Usted no lo hace en una transacción. En una transacción le dice, ¿sabe qué? Esto quiero depositar. Entonces, lo hace y le entregan su papelito del depósito que usted hizo. En otra transacción le dice usted, ahora quiero retirar. Son dos diferentes. Cada uno es un caso de uso diferente. No es de que un caso de uso retira y deposita. Cada uno es distinto. Cada uno tiene un prototipo diferente. Cuando usted retira, se disminuye su saldo. Entonces dice, lo que tengo menos lo que yo estoy retirando es un saldo. Ya en su tablita de la cuenta queda actualizado. Pero cuando usted deposita, mi saldo más lo que está ingresando. Eso es lo que está. Pues los escenarios están en datos, en arquitectura, en funcionalidades de interfaz. Y todo eso lo miramos mediante el caso de uso. Mediante el caso de uso. Entonces, ese ejemplito está aquí. Miren, yo voy a sacar el dinero. Y este es mi diagrama de comunicación. Un diagrama abajo. Es que espera para desarrollar ya con el trabajo, como lo vamos haciendo. Esto que ustedes ven es una clase de interfaz. Esto que ven
molesta es una clase de interfaz. En este momento yo tengo una salida. ¿La salida dónde va a ser? Si yo tengo un banco, me van a entregar un comprobante. Si yo tengo un cajero automático, mi entrada será el monitor, la campanita que tengo, mi tarjeta, y yo puedo manipular. Si yo quisiera llevarme un comprobante, puedo imprimir, le dan justamente eso. Pero si usted no quiere imprimir, le dice que no, y va identificando cuáles son sus diferentes interfaces. Pero este sí es un proceso. Aquí va a afectar, yo digo voy a retirar, tenía yo 500 en saldo, ahora voy a retirar 200, entonces efectivamente cuando yo mire mi saldo no tengo más que 300, porque 200 estoy retirando. ¿Dónde lo voy a actualizar? En mi cuenta. Esta es una clase de entidad, esta es una tablita de privacidad, es una tabla, este es un proceso de negocio, es un código. Este viene a ser implementar la clase, el código que van a hacer en el lenguaje de programación, y esto viene a ser su clase interfaz. Clase interfaz, clase control, que viene a ser donde va a escribir el código, y clase entidad, donde va a estar el área de los datos, la fuente de la base de datos. ¿Cómo lo puedo mirar? Miren, aquí hay diferentes escenarios. Esto para que lo vaya leyendo. ¿Cómo lo veo? Miren, aquí está un poquito más escrito. Aquí está, como se lo puede ver en el análisis, en el diseño. Este es mi diseño, miren, este es mi análisis. Este es mi análisis. Este es mi diseño, este es mi diagrama de secuencia. Este viene a ser la parte de la arquitectura. Este es un diagrama de paquete. Y como van a ir generando. Este viene a ser la parte del código, este es un diagrama de componentes. Y el código, por ejemplo, tenemos que saber, por ejemplo, en el caso de ustedes, PHP no tiene Excel, ¿por qué? Porque todos son links, son navegación, entonces no hay ejecutable, no tiene el formato, entonces. Esta extensión yo coloco .php, ¿por qué? Porque estoy trabajando con esta herramienta, con este lenguaje de programación, y se van evidenciando, se van visualizando. Entonces, cada uno de ellos, ¿por qué centrado en arquitectura? ¿Ven? Entonces, por favor, recomendación leer. Este es la arquitectura física. Este es el diagrama de despliegue, para que lo vaya reconociendo. En este diagrama de despliegue, yo digo, tengo un servidor en la nube, mi acceso a internet, tengo puertos TCP/IP, se me va a conectar a cada uno de mis equipos, y así sucesivamente voy a ir mostrando. Tengo mi cliente y podemos ir viendo la parte de las distintas funcionalidades que deben existir para que esto pueda justamente trabajar. Distintos escenarios de ingeniería de software para que podamos visualizar este ámbito. Bien, jóvenes, entonces, vamos ir hablando qué van a hacer de aquí, de la próxima semana, porque ya tenemos que empezar a trabajar con la parte de la base de datos, como les comenté. Entonces, hasta el modelo de Chicago, yo me imagino que cada grupo se ubica muy bien y conoce todo su alcance. Entonces, vamos a trabajar con el diseño de datos. Con el diseño de datos. Significa que en este diseño de datos ustedes, por un lado, van a trabajar con el diseño lógico, ¿ya? El modelo conceptual que lo han visto cuando se empieza por primera vez. Entonces, aquí, lo primero que hacen es diseñar. Lo primero que hacen es diseñar su diagramita de clase, ¿no? ¿Qué significa que puedan diseñar? Que usted mira su contexto, porque va a tener el diagrama de Chicago, va a tener su alcance, me imagino que tiene su entrevista y su anexo, que se pidió que le saquen fotitos de su escenario de trabajo. Ese diagrama de clase deben estar todas las clases que van a participar en su proyecto. Entonces usted va y mira si le facilita mejor hacerse una lista de clases. No sé cómo han aprendido cuando han hecho eso, porque a veces cuando usted diseña se olvida de varias clases.
es mejor mirar los alcances y hacerse una lista de quiénes serán sus posibles clases. Es una lista. Entonces luego usted va diseñando ya todas las clases que hay y luego va relacionando. Entonces la clase A se relaciona con la clase B. Esto va de uno a mucho. ¿Por qué? Porque ya usted le da la semántica de cómo va instanciando en cada una de ellas, cómo van relacionando, y luego le colocará las respectivas cardinalidades, ¿no es cierto? La cardinalidad o multiplicidad de uno a uno, de muchos a muchos. Cuando usted dice que esto es de muchos a muchos, se da cuenta de que necesita una clase asociación, donde va a intersectar la información de la clase A a la clase B ahí, se va dando cuenta. Pero de pronto usted ve de que hay una clase que es recursiva, entonces está viendo una relación que ahí mismo está trabajando, porque así amerita en el alcance que usted hace. De pronto ve de que el diagrama de clase necesita una agregación o una composición, hay una especie de ensamblaje, y vamos a empezar a ver. De pronto usted ve de que hay un tipo de herencia. Entonces, herencia significa de que usted va a tener una clase hoja o una clase base. Eso maneja Bonelli. O si quieren llamarle clase padre, clase hija, o superclase o subclase, como quiera. Pero para UML es clase base, clase hoja. ¿Ya? Entonces van relacionándose y se van viendo. Aquí lo hacen, ¿no? De tal manera de que este diagrama de clase lo hacen una y otra vez. En todo caso puede hacerlo, son 5, cada uno lo hace a su criterio y luego hacen un consenso y van a sacar lo mejor. ¿Por qué? Porque sucede que lo que usted se olvidó, el otro lo colocó, lo que usted se olvidó lo hizo. Entonces, ¿qué significa? Que si no pudo juntarse, ¿cuál es la tarea? Que cada uno hace su diagramita de clase y luego hace uno ya con toda la funcionalidad esperada. Entonces, de esa manera, alguien lo vio de que esto era una herencia, pero alguien lo vio de que no es una herencia, ¿por qué? Porque sucede que hay tal cosa. Alguien lo ve que es una composición y otro dice que es una agregación. ¿Cuál es su diferencia? Entonces, una composición es cuando siempre de forma obligatoria va a participar como es parte de él. En el otro puede ser de forma opcional. Entonces, alguien lo ve que esto es de uno a uno, y el otro lo ve que es de uno a mucho. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esto, trabajenlo bien. Una vez que lo tienen bien trabajadito, porque no se olviden que el diagrama de clase debe tener todos sus atributos, no se olviden de ninguno, por favor. Porque ¿saben dónde ustedes se acuerdan de sus atributos? Cuando ya están en la base de datos. En la base de datos le ponen los atributos, pero miramos el diagrama de clase no tiene más que 2 o 3 atributos. ¿Por qué? Porque en la hoja que ustedes hacen, no le detecta aquí está tu error, ¿no? Pero en la base de datos no pueden hacer nada si no tienen el atributo apropiado. Entonces, por favor, todos los atributos pueden colocarle algunos métodos, lo más importante como insertar, modificar, eliminar, pueden colocarle si quieren. Luego hacen su mapeo, su transformación de la base de datos prácticamente que están haciendo. No nos olvidemos que ese mapeo es llevar de un diagrama de clase a tablas relacionales, quiere decir, porque seleccionarán luego un motor de base de datos. En alguna circunstancia, tal vez usted necesite hacer la normalización, las formas normales. Los sistemas de gestión que ustedes están haciendo, este sistema que ustedes están haciendo puede llegar hasta la tercera forma normal, pero también dése cuenta, a veces no hace falta normalizar. ¿Cuándo normaliza? Cuando usted se da cuenta que aquí está la persona y aquí tiene usted su carnet de identidad, tiene su nombre, tiene su profesión, su fecha de nacimiento y de así. Entonces aquí puede ver los tipos de atributos. Un atributo es su atributo llave, que es su carnet de identidad. Otro atributo puede ser un atributo compuesto, porque si a usted le interesa que sea por atributo paterno, materno, nombre, lo hace, pero si no le interesa, es uno solo nada más. Pero si esto fuera, digamos, para un sistema de identificación, me interesa guardarlo por campo. Pero en esta ocasión no, es un sistema de gestión. Luego, cuando yo digo profesión, me doy cuenta de que una persona puede tener más de una profesión. Entonces no es de que yo le voy a poner un campo de 100 caracteres para que me soporte ahí todas las profesiones. Entonces yo veo aquí de que este es un atributo que cumple la primera forma normal, porque le decimos que lo que tengo que hacer es eliminar los grupos repetitivos, que no tiene que tener redundancia. Entonces yo debo colocar o el teléfono de una persona,
que normalmente me interesa saber el número de un teléfono de una empresa. Entonces ahí amerita hacer una primera forma normal. Y lo mismo, ver si en alguna ocasión puede sacar la segunda forma normal o de repente tercera forma normal. Imagínense, hasta aquí ya lo tiene listo. Llega el momento en que le toca seleccionar su motor de base de datos. Diseño físico. Ya le toca esta vez diseñar su base de datos. Lo primero que le van a hacer aquí ¿me conocen la tabla de volumen? Por cada clase. Por ejemplo, yo tengo aquí clase de persona. Esta era mi clase de persona que lo identifiqué. Aquí están sus atributos y aquí están sus métodos. Entonces, me interesa trabajar en este aspecto porque voy a trabajar con la base de datos. Entonces, por cada uno de ellos, en esta tabla de volumen, yo digo, este de aquí es la tablita persona. ¿Quiénes son sus atributos? Entonces usted diga aquí, este es su carnet de identidad, este es su nombre, este es su fecha de nacimiento, su estado civil y todo lo que usted quiera. ¿Eh? Entonces, ¿quiénes son llaves primarias? Entonces, este sí es llave primaria, entonces este es un ID. ¿Qué tipo de dato tiene? Por aquí dice, yo por aquí tengo un tipo de dato. Pues este soporta carácter. Si esto es un carácter o un texto, necesito cuál es su amplitud, soporta hasta 15 caracteres. ¿Soporta campo nulo o no nulo? Porque no va a estar pensando cuando está en el motor de la base de datos, lo piensa ahí. Usted dice, soporta nulo o no nulo, entonces eso es lo que usted va colocando, null, no null. Entonces usted le dice a este es la identidad, este de aquí, obviamente no puede quedar una llave, sino que la llave está. Pero el teléfono puede ser opcional, de repente, le dice sí. Entonces, todo lo que usted tenga que colocar, si tiene un alias, porque a veces tengo alias, le pongo carnet de identidad y ahí le digo 6, le pongo largo, entonces. Y todo lo que usted quiera seguir aumentando aquí, que le beneficia para poder hacer el segundo puntito, deben hacer su script. Entonces, cuando usted hace su script, en SQL, en MySQL, en Postgres, en lo que usted quiera, esto por favor es universal. No me coloquen o no me copien de su base de datos, no, aquí no tiene que ser in, no tiene que ser varchar o char, carácter, número, o sea, en español. No es copiar, pegar, digamos, en base de datos. Este es un trabajo que tiene que estar digitalizado, si quieren, en cualquier editor de texto o cualquier herramienta que ustedes utilicen, no importa, pero en español, porque de aquí llevan al script, entonces ya ustedes crearán su base de datos, de repente pueden darle incluso hasta el tiempo o el tamaño de la base de datos que se tiene, luego ya crearán su tablita, ¿no es cierto? Crean su tablita, todos los atributos que van incluyendo, quiénes son, y todo esto entra. Ustedes se crean un primary key, este es un foreign key, este de aquí soporta nulo, no nulo, este es nulo, sí, este de aquí tiene tal caracteres, completito. Por eso cuando ustedes ya empiezan a insertar, dicen el insert, saben completito, ¿no es cierto? Qué tipo de datos tiene, cuántos caracteres, y no pasa nada. Entonces, ese es el script. Luego, una vez que tienen hecho el script y lo hacen ejecutar, normalmente le dan un diagramita, un diseñito de un diagrama. Si ustedes quieren lo imprimen para poder ver, porque más o menos tiene una equivalencia a su diagrama de clase, pero ya lo que le entrega, ¿no? El mismo motor de la base de datos. Y en este sector empieza la población de los datos. Población de datos. En esta población de datos, normalmente, está lo que usted puede insertar, lo que ustedes pueden modificar,
identificar lo que ustedes pueden eliminar. ¿Ok? Varios sectores, intentar, modificar, eliminar. Entonces, todo esto lo hacen acá. Esto obviamente es llenado por los comandos de los insert, update, delete, ¿no es cierto? Por todo lo que ustedes conocen. Significa de que yo no puedo eliminar si es que está conectado a varias clases, tiene relación a varias instancias. A menos que haga una eliminación en cascada, ¿no? Elimino todo esto y de último donde está, digamos. Pero eso normalmente no existe en una gestión. Se va un vendedor, no voy a borrar todo lo que ha hecho. Solamente no le doy el perfil para que ingrese, pero todo lo que ha hecho queda registrado en el sistema. Quién lo hizo, cuándo y cuánto tiempo. Entonces eso no existe. Se elimina únicamente las coplas siempre y cuando no tengan consecuencias. Hacen la población de los datos y estarán listos para hacer lo que ya ustedes saben, ¿verdad? O sea, ¿para qué voy a poblar mi base de datos? Para probar mis datos, mi información, ¿dónde? En mi motor de base de datos, mi consultita. Como saben ustedes, estas consultas pueden ser simples, pueden ser múltiples, o pueden haber subconsultas. Que yo haga una consulta a otra consulta, ¿no? Dependiendo de lo que esté trabajando. Entonces, no es válido acá que nada más me digan select from y la tablita se acabó, digamos, ¿no? Tiene que haber un juego, tiene que haber una combinación donde yo pueda visitar una tablita, la otra y sacar el múltiplo. Ya simple, cuando yo quiera seleccionar, yo tengo una tablita por el criterio de búsqueda, coloco. Entonces, esta consulta normalmente debe ser mayor o igual a 30. Por lo menos para poder saber si cumple o no cumple lo que ustedes han puesto como un alcance. Con unas 30 consultas validamos ahí una base de datos. Ya, las validamos. Luego van a ir pensando, aquí lo voy a anotar, 2.6, tienen que ir leyendo y haciendo, porque no quiero que me digan que todavía no sé, porque esto es cuestión de aprender en poquito tiempo. Lo que son los procedimientos almacenados. ¿Ya? Los procedimientos almacenados tienen que ver, porque los procesos que ustedes tienen, me tienen que hacer en procedimientos almacenados, y las actualizaciones, por ejemplo, yo inscribo ahora un estudiante, tenía 50 alumnos, tengo 51. Entonces esos son los disparadores, los triggers o los triggers. Disparadores. Miren, no he escrito ni una línea de código todavía hasta ahorita en su lenguaje, pero tienen que saber todito esto, ¿no? Todavía una base de datos, los disparadores. Entonces los triggers sirven para hacer actualizaciones. Entonces, tal vez esto hasta el 2.5 jueves. Ahora vamos a mirar el calendario primero. Una semana. Vamos a ver esa cosa justo la pizarra. Entonces vamos a hacer lo siguiente, jóvenes, para el día martes 20, vamos a hacer algunas revisiones. Al azar vamos a sacar 1, 2 o 3 para ver cómo está su información, para que lo presenten el jueves 22. La presentación será el jueves 22. Es que ya necesitan trabajar ya con el modelo de negocio, ya tienen que ir haciendo la parte del código ya en el lenguaje, pero sin esto no podemos hacer. Entonces, el jueves 22 será la defensa, ¿ya? De hecho. Pero el martes 20, próximo martes en todo caso, se vienen preparados para que puedan defender acá. No todos los grupos, sino algunos yo selecciono y deben estar listos para poder mostrar y visualizar y todo el mundo vea y poder acomodar si está mal de repente para la presentación del día jueves.
Como siempre se envía documento, y el documento se lo hace una noche antes, hasta el miércoles en la noche va a estar en la plataforma para que lo envíen hasta acá, a la parte de la base de datos. Entonces, este jueves que lo hacemos virtual, su documento por favor enviar corregido con todo el perfil completo hasta el punto número 1 con todos los puntitos que hay dentro, ¿ya? Todo lo que es la parte de Chicago. Y para el martes 20, acá seleccionamos al azar y miramos toda la parte de los datos y consensuamos con su alcance para ver si está cuadrando, para que el día jueves 22 ya su base de datos está funcionando. La base de datos es libre, ustedes lo seleccionan. Si ustedes quieren, trabajan con la base de datos de preferencia, pero siempre tomando en cuenta lo que van a trabajar también en internet, ¿no es cierto? Porque a veces terminan cambiando la parte del motor de la base de datos. Eso sería entonces los trabajos que nos quedan jóvenes. Hay mucho por hacer aquí, desarrollar todas las cosas que nos quedan en la noche. Cuestión de todos los días. ¿Ya? Por parte de